Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Comenzamos esta nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por la Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Un saludo a todos los colombianos que nos acompañan a esta hora, en especial a aquellos que nos escuchan por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio institucional. Nos acompaña en cabina Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, y quien les habla, Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Bienvenidos. Indira. Gracias, Adrián. Un cordial saludo a todos los oyentes que nos escuchan en Radio Nacional de Colombia, a los ciudadanos y servidores públicos. Bienvenidos a este espacio preventivo del Ministerio Público con el que llevamos a ustedes la información más relevante en el ámbito público. Iniciamos entonces. En esta ocasión, en nuestra sección del invitado del día, nos acompañará el doctor Germán Daniel Robles Espinosa, procurador delegado para los asuntos de restitución de tierras, que nos expondrá el papel de la Procuraduría frente al proceso de restitución conforme a la Ley 1448 del 2011. También tendremos en el informativo de la Procuraduría toda la actualidad de la gestión del Ministerio Público. En responsabilidades de la semana, conozca las obligaciones que deben tener en cuenta los mandatarios de las entidades territoriales para la próxima semana. Y un caso sobre lo que no debe hacer en que no le pase a usted. Invitamos a nuestros oyentes a que se contacten con nosotros en Twitter, @pgn_col. También estamos en Facebook con www.facebook.com/Procuraduría General o puede escribirnos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Esto es Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Invitado del día. Hoy nos acompañan en Orden y Rectitud el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, el doctor Germán Daniel Robles Espinosa, procurador delegado para los asuntos de restitución de tierras. Doctor Robles, un saludo. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación y esperamos transmitir el mensaje por parte del Ministerio Público a todas aquellas víctimas que están pendientes de la restitución de sus tierras. Doctor Robles, para empezar, ¿cuál es el papel de la Procuraduría en el proceso de restitución de tierras propiamente dicho? Realmente es una intervención que se hace de manera integral en todas las etapas del proceso de restitución de tierras, llámese etapa administrativa o llámese etapa judicial, e incluso en la etapa postfallo del proceso de restitución. Es así como todos los funcionarios de la Delegada de Restitución de Tierras, llámese también procuradores judiciales, profesionales o asesores, participan en una etapa administrativa que es la primera instancia donde acude la víctima que pretende ser restituida en sus tierras. Asimismo, posteriormente pasamos a una etapa judicial donde interviene el procurador judicial y por último la etapa postfallo, que es donde el procurador judicial da fe del cumplimiento de esos fallos que ordena tanto el juez de restitución como el tribunal respectivo en cada una de las regiones del país. Doctor, ¿cómo ha sido el avance en el cumplimiento de esta ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, dentro del aspecto de restitución de tierras? Realmente por parte de la Procuraduría hemos venido asumiendo una actitud muy propositiva y de acompañamiento al proceso de restitución de tierras. Ha sido la directriz del Procurador General de la Nación que ese acompañamiento lleve un mensaje a las víctimas y al Estado en general de que el Ministerio Público es un aliado para que se repare integralmente a cada una de las víctimas de sus derechos. Es así como hemos diseñado distintos mecanismos con el fin de controlar y de hacerle seguimiento muy estricto al avance de la ley. Desde un primer momento hemos venido considerando que era un trabajo dispendioso organizar la institucionalidad que se requería para atender a las víctimas. Esa etapa se surtió en el primer y segundo año de promulgación de la ley. Posteriormente hemos entrado a una etapa ya de mayor consolidación y es así como el informe al Congreso que vamos a presentar este año tendrá que ser mucho más estricto en el exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento en el avance de la ley.
Indudablemente los 2 primeros años fueron de organización de las entidades e incluso de nosotros mismos como Procuraduría, ya que requeríamos de contar con un número de procuradores y eso se ha dado paulatinamente. Pero hoy en día el avance de la ley tendrá que ser evaluada más estrictamente. Por eso en el informe al Congreso que presentaremos este año tendrá que hacerse, como le reitero, un seguimiento mucho más preciso a este avance de la ley. Doctor, hablemos del procedimiento. Usted nos comentaba que existían 2 etapas dentro de la actividad de restitución de tierras. Una primera etapa que es una actividad administrativa y luego una etapa por vía judicial. Para que pongamos obviamente en contexto a los oyentes que a esta hora nos acompañan, ¿cómo es el procedimiento administrativo? ¿Cómo se acude? ¿Qué papel tiene la Procuraduría en esa parte? Precisamente la víctima acude a la unidad de restitución de tierras, que es la entidad encargada de recibir estas solicitudes. Allá se surte un proceso administrativo que se inicia, como le digo, con la solicitud que tendrá que reflejarse al final del mismo en la inscripción o la no inscripción del predio en el registro de tierras abandonadas y despojadas. La víctima le manifiesta al funcionario de la unidad cuál es el motivo de su solicitud, cuál es el predio que pretende que se le restituya. Tendrá que determinar los hechos victimizantes que le llevaron a desplazarse del predio o a despojarlo de manera obligada. Asimismo, la unidad tendrá que iniciar un proceso. Inicialmente es una etapa preliminar, un estudio preliminar que se hace, donde se determina si amerita abrir un inicio formal de estudio. Una vez inicie el estudio formal de la solicitud, se pasa a etapas como por ejemplo la identificación predial, aspecto que está generando gran inconformismo por parte tanto de solicitantes como opositores, ya que la identificación del predio no se ha logrado llegar a consenso dentro de las entidades que conforman la institucionalidad creada y la que también se obligó a participar dentro del proceso de restitución, llámese INCODER, llámese Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ya que todas ellas deben participar en la identificación del predio y es lo que está generando el gran retraso en la ley de restitución. Entonces, una vez se surta esta etapa de identificación, que se determinen los hechos victimizantes, que se especifique claramente el contexto de violencia que tenía el predio, tendrá que llegarse a una conclusión de si se inscribe el predio o no se inscribe. Entonces, esta etapa administrativa está generando, y sea oportuno mencionarlo de una vez, el gran inconformismo en el país. Y es, de una parte, los reclamantes en la demora que se está ocasionando por parte de la unidad al inscribir el predio o a no inscribirlo, es decir, darle una solución, una respuesta a la víctima. Y de otra parte, los opositores, que manifiestan que le están violando sus derechos dentro de esta etapa administrativa por distintos factores que ellos están argumentando, entre ellos falsas afirmaciones que hace la víctima respecto a los hechos victimizantes, respecto a la calidad jurídica del predio, a la figura jurídica que utilizó ese opositor para adquirirlo. Entonces eso está generando un conflicto dentro del escenario administrativo entre solicitante y opositor, que es donde la Procuraduría ha venido asumiendo un rol muy importante y donde este año iniciamos con un proceso preventivo muy fuerte. Hemos implementado unas acciones preventivas muy fuertes, hemos dado instrucciones ya a todos nuestros procuradores desde la ciudad de Bogotá, incluso a cada región del país le hemos asignado un asesor para que nos vigile de cerca el trabajo de estos procuradores en la etapa administrativa. Pretendemos con esto darle una respuesta a solicitantes y opositores para que antes de tomar una decisión la unidad de restitución se tenga en cuenta estos argumentos que ellos nos esgrimen, donde presuntamente le están violando sus derechos. Doctor, nos explicaba usted claramente lo que eran los solicitantes. ¿Quiénes son los opositores? Realmente la ley se establecieron unas figuras, entre ellas la del opositor. Hemos considerado de un principio que es una ley muy estricta para lograr demostrar una buena fe exenta de culpa, que es lo que permite la ley a un opositor acreditar para que pueda ser compensado. Entonces, en los primeros procesos efectivamente se encontraron casos de muchos despojadores, de muchos causantes de abandono que aún tenían posesión de los predios.
pero posteriormente lo que hemos encontrado es una lucha entre campesinos, una lucha entre personas que han adquirido la tierra, muchas veces de buena fe, muchas veces en condiciones también adversas de seguridad, pero que definitivamente no fueron causantes del abandono ni del despojo, y así lo han reconocido los mismos reclamantes. Un reclamante se acerca a la unidad y manifiesta que la persona que tiene el predio en ese momento no lo despojó a él ni le causó el abandono, pero que el predio sí está a manos de esa persona y tendrá que eventualmente responder con la devolución del mismo, y en muchos casos, por no haber demostrado buena fe exenta de culpa, tendrá que irse para otro lugar sin un acompañamiento del Estado, sin una garantía del Estado y con las manos vacías. Entonces, los opositores en este momento se están clasificando e incluso se están organizando en asociaciones de víctimas para evitar ser despojados de sus tierras sin una compensación. Es ahí donde el procurador judicial tendrá que asumir una posición muy transparente, pero también muy enérgica respecto a los derechos de estos opositores. Asimismo, hemos pedido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para que se le brinde asistencia jurídica a estos opositores, que en la práctica en muchos de estos casos son campesinos que de buena fe adquirieron sus tierras y que por distintas circunstancias del contexto de violencia que vivía la zona lograron soportar el mismo y hoy en día son propietarios de estos predios, ocupantes o poseedores. Doctor Robles, para dar una aclaración, ¿los opositores aparecen en qué etapa del proceso de restitución? ¿En la etapa administrativa o en la etapa judicial? El opositor puede presentarse desde una primera etapa y es la etapa administrativa. Es decir, cuando la persona reclama su predio, tendrá la unidad que buscar qué persona aparece en el certificado de tradición en ese momento, qué persona está ocupando el predio o está ejerciendo posesión del mismo. Es así como el opositor desde un primer momento tendrá que hacerse partícipe de la etapa administrativa. Si no lo hace, le queda la oportunidad de la etapa judicial, y si lo hace en la etapa administrativa, pues ya se reconsiderará y tendrá que ser notificado dentro del proceso judicial. Pero indudablemente el opositor tiene que dársele la garantía desde el primer momento en que se solicita y se hace la reclamación de la tierra desde la etapa administrativa. Doctor, hablábamos también de otro tipo de riesgos que se presentan dentro del proceso, además de la situación que usted nos acaba de exponer. ¿Qué otros riesgos y qué mitigación ha hecho la Procuraduría para realmente resolver estos riesgos que se han presentado? Hemos detectado múltiples riesgos, entre esos falsas reclamaciones. En este momento se viene haciendo un trabajo coordinado con algunas entidades del Estado, como por ejemplo la Superintendencia de Notariado, donde vemos que se han detectado falsas reclamaciones e incluso que ya están rayando con estar incursos en delitos penales que fueron incluso construidos por la misma ley 1448, como es dar declaraciones que no correspondan a la realidad y con penas muy altas. Entonces hemos identificado obstáculos como por ejemplo la identificación predial. Reitero, no se están identificando los predios en debida forma. Segundo, reclamantes que no corresponden sus declaraciones con la realidad del predio. Tercero, transacciones que se hicieron en virtud de muchos contextos de violencia, que muchas veces las personas fueron obligadas casi a permanecer en las tierras y que por circunstancias del destino permanecen ahí hoy, y tampoco hemos considerado por parte de la Procuraduría que tengan que ser condenados a una restitución sin ninguna compensación. Eso hace parte del conflicto, hace parte de la informalidad rural. Lo que queremos es que la ley precisamente genere una concordia dentro de los colombianos y no que nos vaya a generar otra guerra como en algunos sectores del país se están presentando. Entonces el llamado al Ministerio Público ha sido: esta ley fue para generar precisamente reconciliación y no permitamos que generemos otra guerra a través de la restitución de tierra. Doctor Robles, una pregunta. Tengo entendido que se han recibido más o menos 74.000 solicitudes. ¿Qué respuesta han tenido por las autoridades y la unidad de víctimas, la unidad de restitución, cómo ha actuado frente a ese tipo de solicitudes o esa cantidad de solicitudes? Ante las críticas que se ha hecho al proceso de restitución por parte de muchos columnistas y de personas que han venido analizando el tema de restitución de tierras, encontramos la lentitud con que se ha avanzado. Es algo que preocupa también al Ministerio Público, pero este año precisamente el Gobierno Nacional ha lanzado una estrategia
que ha denominado 2015, y es que en el año 2015 se van a evacuar 20.000 solicitudes que están pendientes. Eso quiere decir que 20.000 solicitudes tendrán que estar en la etapa judicial al concluir este año, y ahí viene la participación importante que va a tener cada uno de los procuradores judiciales. Si esta meta se cumple este año, pues sería un gran parte de victoria que se podría dar, y es que al final del año las 20.000 solicitudes de este año más las 5.000 que se venían tramitando, pues sería un avance muy importante. De lo contrario, el proceso de restitución está cayendo en un periodo de declinación tanto de solicitudes, porque las 72.000 se han estancado las solicitudes por parte de las víctimas, y por la otra parte también encontramos una gran disminución de procesos en la etapa judicial. En este momento hay procesos, muy poco número de procesos en algunos despachos judiciales, lo que a la Procuraduría le preocupa mucho. Por eso hemos venido también insistiendo ante el Gobierno Nacional que se requiere que se presenten las demandas. Las solicitudes están. Si evacuáramos las 72.000 solicitudes, avanzaríamos en gran medida. De lo contrario, estamos cayendo en un deterioro del proceso de restitución de tierra en cuanto a cifras tiene que ver. Por eso el llamado es también unidad, resuelva rápido dentro de los términos legales, además que son muy cortos, de máximo 90 días en etapa administrativa, y podamos ir a una etapa judicial que también es muy corta, de 4 meses, y a final de año poder encontrar ya un avance en el proceso de restitución. Reitero, si la evolución del proceso de restitución continúa como viene, pues a final de año el panorama va a ser bastante desolador. Casi que estaríamos anunciando poner en riesgo el proceso de restitución y un fracaso del proceso de restitución. De ahí la importancia del anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional hace pocos días de que este año va a evacuar las 20.000 solicitudes que tiene pendientes. Doctor, ¿cuál es el papel entonces? Porque obviamente la mayoría de nuestros oyentes pertenecen a las entidades territoriales, son servidores públicos y obviamente ciudadanos que se ubican en varios municipios de Colombia. ¿Cuál sería el papel o cuál es el papel de las entidades territoriales dentro del proceso de restitución? Ese es otro punto del cual hemos venido llamando la atención, y es al Gobierno Nacional específicamente, para que genere las herramientas y los mecanismos y de esta manera vincule a las entidades territoriales. Es muy común encontrar a nivel municipal y departamental la queja de los gobernantes en el sentido de que se crea una ley y se crea una institucionalidad, se crean unas metas donde ellos van a resultar también de alguna manera vinculados, pero ellos no han sido tenidos en cuenta al momento de diseñar toda esta estrategia y esta política de Estado. Entonces, por ejemplo, un alcalde de un pueblo de Colombia va a ser obligado eventualmente por un juez para exonerar de impuestos prediales y de distintas cargas financieras que tenga la víctima. Esas herramientas tendrá que dárselas al Gobierno Nacional a través de un acompañamiento para que, por ejemplo, los consejos municipales adopten los mecanismos que en los casos donde se ordene restitución y se ordenen estas medidas, ya el municipio esté preparado para asumir esta respuesta y esta reparación a la víctima. He ahí la importancia de que alcaldes y gobernadores estén vinculados al proceso de restitución. Incluso la ley obliga a que el juez, cuando se admita la solicitud, notifique al alcalde municipal. Es importante tener en cuenta esta figura jurídica para que el alcalde se prepare inmediatamente dentro del proceso, y cuando se obtenga la sentencia tenga los mecanismos de ofrecerle a la víctima la condonación de sus deudas, la rebaja de sus impuestos, incluso de servicios públicos, cuando sea competencia del alcalde municipal. Entonces, ese es un aspecto que también hemos venido llamando la atención, de qué manera puede vincularse más fuertemente la presencia de alcaldes y gobernadores en el proceso de restitución. Doctor Robles, lamentablemente el tiempo es muy corto. Agradecerle indudablemente que haya estado aquí presente con nosotros, y lo esperamos nos siga escuchando también en estas emisiones que hacemos permanentemente cada semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperamos que los oyentes hayan quedado bien ilustrados con este importante tema que nos ha traído el doctor Robles. Continuamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales.
Esta es una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones cada semana del año. En Responsabilidades de la Semana les recordamos qué tareas deben tener en cuenta los administradores y ordenadores del gasto para esta última semana de abril. Adrián, ¿cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para la próxima semana? Bueno, Indira, las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios para la semana entre el 25 de abril al 1 de mayo son las siguientes. Secretario de Planeación, no olviden la presentación mensual al representante legal de las entidades respectivas y a los organismos de fiscalización del informe que determine el grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia. También para los secretarios de Planeación, carguen a más tardar el último día hábil de abril de cada año los formatos correspondientes a los 4 tópicos: administrativo, financiero, comercial y técnico operativo sobre acueducto, alcantarillado y aseo. Secretario de Planeación, reportar trimestralmente la información de las categorías de ingresos, gastos, excedentes de liquidez, regalías a través del formulario único territorial FUT, a más tardar 30 días siguientes al cierre trimestral. Secretarios de Educación, reportar a más tardar el 30 de abril la información sobre plantas de personal docente y administrativo del sector educativo, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Representantes legales de entidades públicas, tengan siempre en cuenta que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases dentro del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Los procesos deben ser registrados hasta las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo son considerados un registro completo tanto para el SECOP como para los índices de gobierno abierto IGA e índice integral integra esta información. Para finalizar, una recomendación en gerencia pública para las entidades territoriales hecha por el doctor Humberto Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Escuchemos. Este es el mensaje gerencial para los alcaldes y gobernadores. ¿Han verificado recientemente el avance de las obras en su jurisdicción? ¿En dónde hay demoras, retrasos? ¿En qué etapa van los proyectos? ¿Han verificado la causa de los retrasos? ¿Han llevado un registro del giro y sobre todo de la real utilización de los recursos? Recuerde que usted tiene un compromiso con sus gobernados. Debe responder por la manera como maneja los recursos que le han sido encomendados. Es su responsabilidad. No lo olvide. Muchas gracias, doctor Silva, por este consejo gerencial. Recuerden, señores alcaldes, gobernadores, ordenadores del gasto y servidores públicos, para que su gestión sea eficiente deben tener en cuenta la presentación oportuna de estos informes a las entidades correspondientes. Usted conoce sus responsabilidades en orden y rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. Bueno, a continuación las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público a cargo de nuestra amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le recordó a los funcionarios públicos las obligaciones que tienen en el cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales, con el propósito de prevenir posibles irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral, destacando que el periodo de restricciones inicia el próximo 25 de junio. El jefe del Ministerio Público formuló varias recomendaciones a los entes de carácter departamental y municipal, entre ellas abstenerse de celebrar convenios interadministrativos que involucren la ejecución de recursos públicos durante los 4 meses anteriores a la jornada electoral del próximo domingo 25 de octubre, cuando se elegirán gobernaciones, asambleas, alcaldías, consejos y juntas administradoras locales. La Procuraduría realizó respetuosas observaciones al Gobierno Nacional frente a la necesidad de trazar fechas límite al proceso con las FARC. Señaló el fracaso del llamado de desescalamiento del conflicto y destacó la necesidad de aprender las lecciones sobre la importancia de nunca más amarrar a las fuerzas militares en la lucha contra esta organización terrorista. El Ministerio Público hace un llamado a la concordia nacional para lograr la paz por encima de las divisiones políticas. La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha adelantar mediante trámite preferente un incidente por desacato del fallo de tutela que ordenaba amparar los derechos fundamentales de varios reclusos del establecimiento penitenciario y carcelario de Riohacha. La Procuraduría le recuerda a los ciudadanos que han sido afectados por el conflicto armado en Colombia que el próximo 10 de junio del 2015 vence el plazo para rendir su declaración ante cualquier oficina de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y o las personerías municipales por los hechos victimizantes ocurridos entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio del 2011.
Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por la Radio Nacional de Colombia. Síganos en Twitter, @pgn_col. Que no le pase a usted. Hemos llegado a una de las secciones más importantes en materia preventiva para los servidores públicos y mandatarios. Que no le pase a usted, donde ustedes pueden escuchar casos reales de errores comunes en la administración pública para que pueda ser más asertivo en la ejecución de su función pública y evitar sanciones. Así es, hoy tenemos un caso que nos trae Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, en donde nos ejemplifica la importancia de que un alcalde pida los debidos permisos antes de salir del país para evitar faltas disciplinarias. Una alcaldesa de un municipio salió del país por una semana sin pedir permiso a las entidades autorizadas para concederlo, como son el Consejo Municipal o la Gobernación del departamento. En determinación de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió por un mes a dicha alcaldesa. La Procuraduría estimó que la alcaldesa desatendió su deber, estipulado en la norma correspondiente y en los principios de la administración pública. La falta fue calificada como grave, a título de culpa grave. Estimados alcaldes y alcaldesas, procuren pedir siempre el permiso correspondiente si de salir del país se trata, para que no le pase a usted. Muchas gracias, doctor Ignacio Nicolás. Les informamos a nuestros oyentes que cualquier queja que quieran remitir a la Procuraduría General de la Nación la pueden presentar vía email en quejas@procuraduría.gov.co o a través del sitio web de la entidad en el sistema de atención al ciudadano www.procuraduría.gov.co. También se pueden acercar a la personería o procuraduría más cercana. De esta manera hemos llegado al final de Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.